esa molestia de las moscas que están por ahí, molestando por todo lado. Nada, ni una, ni para remedio queda de las moscas. Así es que aprenden ese secreto. Almacenar en la casa no es tan bueno. Botar a la calle como está aquí en Riobamba con los contenedores esos que se llenan y nadie los recoge. Amontonar en los contenedores, generar contaminación, contribuir al calentamiento global. Y eso, si no lo procesamos, sí contribuye, ¿no? Porque eso contamina. Desarrollar huertos urbanos, también es opción. Producción de energía. Si no hacemos composteras, hacemos biodigestores, el, el biogás es energía, ¿no? Tiene una llama muy blanquita, muy buena, tiene una capacidad calorífica más o menos alta, ¿no? Producción de energía, degradar la biomasa, ya claro, el residuo del biodigestor, de la compostera es para hacer estudio de cuando usted siembra más o menos 10 veces, vuelve a encontrar el terreno exactamente como al inicio de la siembra, al poner el composto. O sea, es un abono poderoso, ¿no? Así es que esa parte es interesante. Entonces, yo, de alguna manera, como he trabajado en esto, recomendaba que volver a abonar o sembrar solo 5 veces, no a la 10ª vez, sino 5, para mantenerlo productivo el terreno siempre. Eso es parte de la experiencia. ¿Qué alternativas más ustedes pueden ver? ¿Contribuyen con algunita para ver si no estoy solito? Sí. Vender ese abono, ese compost. Se lo puede vender. Si usted tiene suficiente y no tiene terreno, primero puede empezar regalándolo para yo probarlo en mis sembríos. Pues, y cuando ya sea escaso, ahí lo podemos vender. Cuando es bastante, sí lo podemos vender, porque hay sectores que no son tan, no son tan productivos porque el terreno no es tan bueno, ¿no? Entonces, se puede ir haciendo sistemáticamente los terrenos que tienen agua, que tienen facilidad para cultivar, irlos abonando para producir y que no sean lejos. Bueno, aquí en Riobamba hay pocos terrenos áridos que tenemos que Hola, alejarnos bastante. querida estudiante. Primero, yo manejo 5 asociaciones de turismo y yo veo que tú has puesto Asociación Esmeraldas. Entonces, primero quiero saber con cuál de las 5 asociaciones ustedes van a trabajar, porque si bien es cierto, están aquí en Ingeniero, Esmeraldas, mientras tanto, pero quisiera las hacerle 5 una están en el pregunta. Cantón Muisne. Entonces, la Nos una está en dice Galera, la que otra está la en... chica que realiza el compost casero está también teniendo como generación de líquido. Ángel ya le había respondido que debería de añadirle materia seca para que se estabilice, pero nos dice, ¿cómo puede usar el líquido producido del compost? Ese líquido casi siempre es también un fertilizante. Solo que esté muy bajo de pH, no debería usarlo, ¿no? O sea, esté ácido. Pero si no, ese líquido también sirve para abonar la tierra. Por ejemplo, lo puedo usar para una producción
hidropónica, ¿no? Geniales. Una consulta, y si estuviera ácido, ¿puedo añadirle cal agrícola para Por volverlo supuesto, neutro? por supuesto, por supuesto. Y, y déjeme contarle que eso no es mentira. Tengo una experiencia media especial en la planta de La Toma, la planta de agua potable de Guayaquil. Ellos potabilizan el agua del río Daule, pero el río Daule tiene aportes orgánicos desde, desde 200 kilómetros hacia arriba, donde está Santa Lucía, Pichincha, de Balsar, Palestina, Daule. Todos esos pueblitos botan el agua, las aguas residuales al río, sin tratamiento. Entonces, el agua que cogen para tratamiento en La Toma es muy, muy malita. Entonces, para desinfectar el agua, en La Toma le ponen bastante cloro. Yo he estado en esa planta y cuando le ponen mucho cloro, baja a 5 o 6 el pH, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo diseñé un equipo que se llama saturador de cal, en donde la diluía la cal lo que se podía, separaba los sólidos y ¿cómo le llamaríamos? Lejía la esencia de la cal, que es muy básica, más de 9, le ponían directamente a la tubería de servicio del agua potable para que neutralice el pH del agua y ya vaya a los grifos de las casas. Entonces, si usted tiene ese problema, si al agua que tomamos la ponen, imagínese a la plantita, usted le quita el ácido con la cal y de pronto puede aprovechar algunos minerales la plantita de la cal también, ¿no? Eso, Muy buenas noches. Disculpe, ¿podría preguntar algo al respecto? por supuesto. Em, yo tengo, bueno, yo inicié a hacer un compost, pero no fue con la idea de compost mismo. Pero prácticamente es esto, tomar los residuos orgánicos y colocarlos en una pequeña parte del patio ¿Ya? y irlos controlando. Por ejemplo, yo actualmente estoy en la provincia de Orellana, pero yo por lo general vivo en la provincia de Bolívar, en, en una zona un poco lluviosa por temporadas. Entonces, en temporada de verano hace bastante calor y yo me di cuenta que como yo tengo eso en un pequeño espacio, más o menos ha de ser de 1 metro por 70 centímetros, nada más. Entonces, en verano se demoraba mucho más estos compuestos, estos residuos orgánicos en descomponerse. Entonces, lo que yo hacía era coger y mezclarlo con tierra y así, pero ahora en invierno hace mucho más frío y llueve mucho más, entonces como que no le veo tanta la necesidad de estarlo tapando ni estarlo moviendo. Esto vendría a afectar un poco un poco al terreno. Y también tengo otra pregunta. ¿No afecta mezclar nomás los tipos de residuos? O sea, no generaría algún mal meter algún residuo orgánico que no debería ir dependiendo del suelo. Ya. Cuando le dije al principio, usted tenga cuidado con los contaminantes. ¿Cuáles son los contaminantes? Patógenos. Los patógenos que le causan enfermedades a usted también. O sea, esos se quedan ahí, no son difíciles de remover. El tipo no le hace problema. No le hace problema. Y justamente su respuesta que está en fotografías en la que estoy compartiendo.
ahí está todo el proceso. Y es mucho más pequeñito que el que usted dice, porque, por ejemplo, el ancho de donde está la pala, ha de ser 50 centímetros, no más, por unos 60, 70 de largo. Porque como es casa chiquita no generamos mucho, entonces yo le hago una cama pequeñita y le voy tapando. Entonces, ahí le pongo, vea, ahí hay cáscaras de papa, naranjas, hay, ya ni me acuerdo qué hay, pero ahí están. De todo, de todo, de todo, solo material orgánico. En el material orgánico solo no tiene que ser animal, preferiblemente no animal, porque esos, esos producen patógenos, ¿no? Entonces, contaminan, pueden llegar a contaminación, porque pueda no también, ¿no? Pero es preferible no ponerlos. Entonces, los residuos vegetales, yo le estoy degradando, por ejemplo, el quicuyo, ese que me ha tenido dolor de cabeza en todas partes, es duro, lo estoy degradando, sino que yo lo degradé aparte en un balde plástico para que si acaso yo lo entierro, ese revive, pero lo tengo en un plástico, cosa que no tenga nutrientes, solo le pongo hongos que degradan y humedad. Entonces, no ha resistido, está muy bien descompuesto mi kikuyu. Imagínense el kikuyu, que es inmortal. Entonces, en ese proceso que les presento en fotos, donde está la pala, he botado en una cama que la he hecho cavando un poco en el suelo. Ese suelo tiene más del 60% es macadán, o sea, tierra que no es fértil, ¿no? Entonces yo le pongo ahí y ya van a ver el resultado. Le pongo ahí y le tapo en el segundo cuadrito, ya estoy tapándole, la mitad lo tengo tapado, en el tercero ya lo tengo tapado y le pongo agua. O sea, la humedad es importante, es clave la humedad, ¿no? Entonces siempre, siempre hay que mantenerlo húmedo. Se le riega, yo le estoy regando con un tipo de regadera lluvia para que se humedezca sin destaparse el compost. El rato que se destapa, las moscas hacen de las suyas. Entonces, es preferible no perturbarle mucho porque es una capa delgadita de unos 3, 4 centímetros, no más de tierra. Y miren el resultado. Dígame. Una duda en la que nos menciona, ¿el polvo de la cáscara de huevo le sube o le baja el pH? El pH, ese es básicamente calcio. Entonces, eso es básico. No les... Sube el pH. No le he medido, me estaba presionando las preguntas medias difíciles, pero estoy contestando por sentido común. Es calcio y básicamente el calcio es básico. Entonces, podría ser, creo que hasta neutro, ¿no? Esa cáscara de huevo. Yo la hago pedacitos pequeñitos porque esa tiene más tiempo de descomposición, ¿no? Entonces es preferible eh, hacer pedazos muy pequeñitos para ayudarle un poco. Ese tiene minerales. Ya, nos menciona, los grados de pH son exponenciales para subir o bajar. Por tanto, para subir un grado de pH, ¿cuánto debería tener de polvo de cáscara de huevo? Hijo, y se me hizo una pregunta bien difícil. No, no, la verdad, no lo sé porque podría contestarle por sentido común. A ver, permítame hacer un aporte. En nombre de Santiago Andrade. Al pH en el compostaje no hay que tenerle miedo porque cuando estamos hablando de compostaje de grandes volúmenes, las etapas iniciales del proceso son ácidas, ¿ya? Porque lo que primero se empieza degradando son los compuestos de más fácil para las bacterias, o sea, los más simples.
y Suaves. producto de eso se generan ácidos orgánicos. Pero después el proceso se hace básico. Ya hablaban de la cáscara de limón. Si nosotros tenemos cáscara de limón, mucho mejor, porque nos va a ayudar a que nuestro compostaje se acerque a la neutralidad y un poquito a la acidez. Y con eso vamos a lograr retener más nitrógeno, porque en pH de alcalinos se promueve la conversión del amonio en amoníaco, y eso se va en los gases y se pierde nitrógeno. La pregunta de la cáscara de huevo es tan difícil de responder porque va a depender de la masa que yo quiera bajar en el compostaje, el pH. Sí, incluso si a nosotros nos interesa bajar el pH, podemos hacerlo con azufre, pero deberíamos poner cantidades industriales dependiendo del volumen que vayamos a compostar. Si tenemos compostaje casero, tendríamos que hacer prueba y error, o sea, ir adicionando 1 kilo y ver si se baja el pH. En temas de compostaje, de sus pruebas y error. Gracias, estuvo claro eso, ¿no? Respecto a la siguiente duda que dice que si tiene calcio, alrededor de cuánto posee cada cáscara, lo que podría decir es que alrededor de 2 gramos se produce por cada cáscara de huevo. Y ahí sí puede continuar. Ya, yo, para ponerle un problema con cáscara de huevo, no creo que le afecte mucho porque tendría que tener una industria gigante de huevos para echar la cáscara y va a haber que hacer un manejo especializado de eso. Pero en la casa 1 o 2 que se debe comer para que no le sube el colesterol, entonces eso casi no le afecta nada. Más bien, vea, le quiero mostrar la siguiente foto que es ya después de 3 meses, un poco más tal vez, de que el compost ya ha estado descomponiéndose. Ve esa belleza de ají. Estoy vendiendo por si acaso. Este es un ají. Bien picante, rico. A los que les gusta el ají, ya saben. Después de 3 meses más ya no vendo la planta, vendo los ajíes. Acá al lado está una papa. Esta es una papa especial que le tengo un cariño porque yo le puse una cáscara, la cáscara que tiene la yema, y desde la yema de la cáscara, después de pelarla, empezó a crecer esa papita, ¿ya? Yo la cuidé, la cultivé un poquito para, mire encima del compostaje cómo crece de frondosita esa planta. Ahí está la flor también, es de la misma papa, hermosa. Y al lado tengo también otro cultivo de cebollas que le hemos sembrado solamente cogiéndole la raíz de la cebolla, con unos 2 centímetros 1 o 2 centímetros de cebolla, nada más. O sea, no, tengo cebolla colorada y cebolla larga, cebolla blanca. Y qué bien que se produce, oiga, ese compost es una maravilla para fertilizar los suelos. Y ahí ese suelo es casi puro macadam, pero le puse unas 3 capas de compost y ahora es una maravilla de suelo. Ahí está el ejemplo clave. Ahora sí, vamos a industrializar. Les vi que tenían antojo de industrializar el compost, de venderlo y ese tipo de cosas. Entonces aquí viene la pauta cómo hacer. Le he puesto métricas clave. Cómo medir el éxito de su producto o servicio. Nosotros tenemos que listar las claves porque yo le estoy listando en mi compostera, pero es casera, es urbana. No me van a... Ya nadie quiso comprarme el ají, o sea, no voy a tener mucho negocio. Entonces,
para grandes composteras, por ejemplo, los que tienen muchas influencias en los municipios, hablar con los alcaldes para que les den oportunidad de clasificar, compostar la basura, de hacerla producir esa basura. Sería muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Todo lo que se puede medir. Esas son las métricas claves en su compostaje, en su área, en su región. ¿Sí? Entonces, yo le he puesto la tasa de producción de la materia prima orgánica por persona día. Ahí le puse el promedio que me está saliendo más o menos en la casa por día, ¿no? Y por persona también, porque ese es el... ¿Qué tenemos que ver por la tasa de producción? ¿Por qué se deja de clasificar los desechos? ¿Por qué se ha clasificado en la ciudad, pero no se hace nada? Hay que preguntarle al alcalde qué pasa. ¿Por qué no estamos siendo beneficiados de esa maravilla de clasificación que se ha hecho por ordenanza y nada? La retroalimentación de los beneficios que recibimos por compostar. Nosotros tenemos que hacer un feedback por parte de las personas que son felices porque hacen por convicción ese tipo de cosas, ¿no? Y los que están insatisfechos, ¿por qué no lo hacen? Mucho trabajo, no les gusta mezclarse con la basura, todo lo consideran basura y ellos son impecables, no pueden topar una basura. Cosas que tenemos nosotros como vicios de por vida. La logística de recolección de los desechos son métricas. ¿Cuánto cuesta recogerlos? ¿Dónde lo va a hacer la compostera? ¿Cómo va a manejar eso, no? Entonces eso se mide en cantidades, en volúmenes, en costos, área de proceso del compostaje y distribución del mismo, ¿no? Cuando usted hace una planta, tiene que saber qué área necesita, cuánto volumen va a manejar, cuánto tiempo tiene que estar en estantes, porque se construyen estantes, se ponen 3, 4 pisos para optimizar el espacio, ¿no? Todo eso hay que ver los costos ya cuando es en grandes cantidades. La distribución, claro, si yo tengo unas 20 toneladas de compost listo para sembrar, tengo que venderle a alguien que tenga terrenos, ¿no? Entonces tengo que ver cómo lo distribuyo. Las tecnologías a desarrollar. Si usted no va a hacer solo compostaje, va a hacer biodigestores, también tiene que pensar cómo se diseñan, quién lo hace, cómo se maneja el biogás, lo va a envasar en tanques de presión, tiene que tener un sistema seguro de envasado del biogás también. Y podría sacarle provecho, venderlo o usarlo para la misma planta, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna métrica a sí mismo que debe ser considerada? Yo creo que también debemos considerar, bueno, acá en la joya de los Haches, acá en la Amazonía, existen algunas plagas como los caracoles. Eso está difundido en la parte urbana, en la parte rural. Esto de aquí, o sea, afectaría también eso, las babosas, las moscas, o sea, por el mismo clima que tenemos acá, proliferan mucho estas plagas. Entonces deberíamos tener algún diseño en el que tal vez este compost no esté en contacto directo con la humedad o que no sea accesible para estas plagas, estos moluscos.
Cuando ya va a ser el proceso de compostaje, por eso le decía que en ¿cómo es? En la primera mismo dice, ¿no? El área, en la cuarta, digo, el área del proceso de compostaje y la distribución del mismo. Usted, si tiene un área que es muy húmeda y le van a invadir los caracoles, cosa que estamos viendo que no es tan buena, entonces tiene que ubicar su planta en un sitio adecuado. Todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando dice caracoles, yo he visto, por ejemplo, en una finca que estuve en Babahoyo, donde tenían las piscinas, los caracoles abundaban, pero bastante. Entonces usted debería hacerle un hotel para caracoles. Le diseña una piscinita pequeña donde se concentren sus caracoles, si es que le molestan mucho. Entonces ellos del agua no van a salir, porque son buenos para la humedad, ese es su hábitat. Entonces es un sistema de control que usted tiene que hacer, ¿no? Y con eso ni las babosas ni los caracoles le invadirían su compostera. Pues eso no es tan difícil, ¿no? Perdón, en el caso de que se haga la recolección separada o diferenciada de la materia orgánica, desde las viviendas mismo ya iría ya con estas plagas, o sea, ya iría mezclada. No es que en donde se vaya a procesar todo recién van a contaminarse, sino que desde las viviendas mismo puede ingresar. Entonces ahí también deberíamos tener un tratamiento especial, creo. Eso es un estado de conciencia que hay que generarlo en toda la ciudad, en toda la gente que está clasificando, porque si yo tengo un material contaminado, no debería ponerlo. Tener el estado de conciencia de que no debo contaminar, porque eso hace daño a otras personas. Entonces, pienso que es un estado de conciencia que los profesionales deberíamos hacer en toda la ciudad donde vamos a recolectar ese tipo de componentes, de compost, ¿no? De materia orgánica. El material que es animal genera problema, pero si es que no está contaminado, no tendría mucho problema. ¿Algún otro asuntico, una métrica que se les ocurra para pasar al modelo matemático y ya? Antes de eso, la señorita o señora Gabriela se perdió. Gabriela Fuentes nos consulta. Ingeniero, una consulta. ¿Usted qué opina de los incentivos ambientales que actualmente se dan en el tema de compostaje en el país? Ese debería ser una metodología que tenga el municipio para estimular a la gente para que lo haga bien. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre el 10% de descuento del impuesto a la renta el que tiene todo en regla. Y aleatoriamente el municipio va y dice, a ver, usted, ¿dónde está su clasificador? Tiene todo en regla, bien ordenadito. Entonces, se podría, ¿no? O sea, el municipio tiene la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Y el que no tiene, el que tiene mal, también, por supuesto que una pequeña multa por no hacer bien las cosas, por atentar contra la salud, la vida, todo eso es penado, porque si ya le dice, clasifique correctamente, porque puede provocar este tipo de problemas y no lo hace, entonces está infringiendo una ley.
y debe ser castigado. O sea, y los dos estímulos se pueden hacer, ¿no? Nosotros somos ávidos de la presión, entonces cuando hay multa, ahí sí, hay que ponerlo bien, correcto, muy bonito, porque si no nos multan. Así somos un poquito, ¿no? Pero el estímulo de beneficiarlo con un descuento de impuestos, de alguna cosa, que sería muy interesante también. Y el municipio ganaría mucho porque el momento en que tiene bien clasificado los componentes y él ya no tiene que emplear mano de obra para meter la mano a la basura y separar los que están mal clasificados. Entonces, sí es más barato motivar a la gente que lo haga bien. Propuesta. A ver, estoy poniendo una propuesta de valor único. ¿Cómo convertirás a un ciudadano inconsciente en una persona interesada en darle valor agregado a la vida? Cree un mensaje claro, convincente, de una sola línea que desea emplear en el proyecto. El mensaje tiene que ser motivador, ¿no? Depende de la zona, cómo motivar a las personas. Las personas se motivan de diferente forma. Cuando yo voy y le doy un discurso académico a un campesino, va a soltar los perros, no me va a escuchar ni le interesa. Pero cada uno tiene que ser bueno para involucrarse con la gente y darle un mensaje muy bueno, convincente para que lo hagan. Yo llegara diciéndole, ¿quiere producir más lechuguitas en su terreno? Ve, aquí tengo este material que te produce el doble de las lechugas que está cosechando actualmente. Entonces, él va a decir, claro, el doble está bueno. Entonces, voy convenciendo. Si es académico, vamos a decirle que el calentamiento global es parte de la vida. Nosotros vamos a tener un problema muy grande por este tipo de cosas que estamos haciendo para colaborar, que no se produzca ese fenómeno. Entonces, dice, claro, ¿y cómo es? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Me va a preguntar eso y no cuánto gano. Entonces, ese tipo de motivación tenemos que ver en el mensaje que queremos dar para hacerle la propuesta, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Bueno, por favor. Ya, bueno, yo presenté hace 15 días el proyecto de huertos urbanos para aquí, para el Cantón La Joya de los Hachas, y mi forma de motivar a los ciudadanos comunes y corrientes como todos es que estoy haciendo un huerto demostrativo. Entonces tengo tomas con mis hijas haciendo las actividades, porque en estos tiempos de aislamiento, de que estamos en las casas, debemos también aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas. La forma de motivar a la gente sería ya cuando cosechemos los productos, hacer tomas, videos, y o sea, la gente se va a motivar, va a decir, ya aquí en el Oriente se puede producir hortalizas y no vamos a depender únicamente de lo que nos venga de afuera y podemos comer saludable. O sea, yo creo que algo demostrativo, algo diversificado, que donde puedas producir en un pequeño espacio más de 10 especies asociadas, rotando los cultivos, utilizando abonos orgánicos, reutilizando la basura orgánica. Yo creo que por ahí, o sea, al menos esa es mi, mi idea de cómo motivar. Yo tengo una motivación, pero nadie me parabola, porque les digo que quiero hacer una huerta infinita. Y la mayor parte de la gente dice, pero ¿dónde vas a tener tanta tierra? Le digo, es porque no tengo, que la quiero hacer infinita. Entonces,
Yo, por ejemplo, siembro cebollas, siembro papitas, siembro ajíes. Ya, esa es la muestra que les he dado. Pero la vecina de aquel lado debe sembrar zanahorias. Y la vecina de más allá debe sembrar repollos. La vecina de más allá debe sembrar frijol. La de más allá tiene que sembrar choclos. Adivinen a qué horas la hago infinita. Cuando tengo todo el barrio que sea sustentable, se hace infinita la huerta. Entonces, no necesitamos ni siquiera utilizar dólares, necesitamos solamente llevarnos bien, hacer bien las cosas y de pronto intercambiar, ¿no? Cuando tengan la cultura de sembrar. Es que ahora con esto de la pandemia, imagínense, yo ya tengo hasta papas, vea, grandes. Sí. Yo mismo les invito, y no soy agricultor. Sí. Y le dijeron al principio que era mecánico. Hay un mensaje del colectivo por la Pachamama que me acuerdo ahorita, que dice, si nos organizamos, comemos todos. Y algo así es lo que usted tiene de su idea de su huerta infinita. Exactamente, es lo mismo con otra palabrita. Sino que yo les comparto para que ustedes también lo difundan y lo hagamos con los vecinos, hablemos bien con los vecinos y vamos a hacerla infinita la huerta. Ingeniero, no usaríamos. Sí, dígame. ingeniero, muchas gracias por todo lo que nos está usted conversando de sus experiencias, porque nos ayudan a mejorar nuestros huertos caseros, como es mi caso. Y también comentarle que nosotros estamos ya en estos momentos con los jóvenes de acá, de Joya de los Hachas. Yo también soy de acá, Pati me invitó. Y lo que vamos a hacer es un curso desde la semana próxima, justamente en estos temas, con jóvenes líderes de 9 parroquias de aquí del cantón. Y al final les daremos un certificado de la Universidad de Cornell, porque vamos a recibir ayuda de esta universidad. Entonces, la forma de engancharlos fue a través del certificado. Pero estos jóvenes, o sea, lo que está pasando ahora es que estamos viendo que los jóvenes no se están vinculando en estos temas. Entonces, es tan importante que de generación en generación vayamos dejando estas metodologías de compostaje, del huerto casero, de guardianes de semillas y todos estos temas. Vea usted, es muy interesante que se vayan incorporando más gente. Yo estuve 3, 4 años más o menos en el Oriente trabajando también y me parece que hay mucho que hacer. Entonces, sí es bueno que emprendamos con ese tipo de cosas. Voy a acelerar un poquito porque les voy a tener hasta muy noche. Y el modelo matemático lo tengo más allácito. Entonces, ya hablamos un poquito sobre cómo llegar a la gente, los consumidores, objetivo, marketing, redes, anuncios, identificaciones, formas. Entonces, eso es parte del quehacer adicional del profesional. No solamente saber cómo hacer el compostaje, sino saber llegar. ¿Sí? Cómo llegar a los agricultores, con ordenanzas, con motivaciones y ese tipo de cosas. Los canales ustedes tienen que encontrarlos, los correctos, los legales y ese tipo de cosas. Los clientes, los que van a comprar el compost. Usted tiene 3 o 4 amigos, le dice que consiga 3 o 4 amigos más
y vuelvo a hacer una cadena muy grande para que le pueda decir lo bueno que es comprar ese fertilizante que usted está produciendo y que libera de la basura, de enfermedades y ese tipo de cosas, ¿no? Y productos sanos, no cosechados en su propia casa. Hay que visualizar a estas personas, las personas que usted les vende, para que puedan recurrir de nuevo a usted. Un agricultor difícilmente sale de su finca. Entonces usted tiene que ver la manera cómo soluciona el problema. Es que estamos aquí en la zona urbana, no hay problema, todos somos vecinos. Gritamos desde la pared, decimos, vecina. Ya. Los sistemas que uses para hacerlo en zonas rurales, ¿no? Ya eso es bastante. Hay que ser los primeros. ¿Cuáles son las características específicas de sus usuarios? Tienen que verlo. Nosotros que somos de la propia casa también tenemos que observarnos, ¿no? Tenemos que empezar con el ejemplo, ¿no? La estructura de los costos. Esta es la parte que hace doler la cabeza. ¿Cuáles son los costos fijos, costos variables? Lanzar el producto o el servicio. Tengan en cuenta que el costo de cada etapa, desde la creación de la planta, para el compostaje, la contratación de empleados, producción, comercialización, entrega a los consumidores, todo eso es costo, ¿no? No tenemos que hablar mucho porque si tenemos que contratar un camión, tenemos que pagar. Bueno, hay los costos fijos, esos ya sabemos, son luz, agua, teléfono, impuestos y esas cosas, arriendo. Produzca o no produzca, usted pague el arriendo de su terreno, de su compostera, donde la tenga. Los variables, sí, cuánta basura logró conseguir, y eso es el costo de movilización, a veces habrá que hasta que comprarlo. Bueno, eso es como un tema más fácil para ver la estructura de los costos. Si viene estructuradita, si van a ser empresa para grande, para una ciudad entera, esto tiene que verlo muy bien, más bien. Flujos de ingresos. ¿Cuáles son las fuentes? A ver, ¿quién pone fuentes? El bioabono sería, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, produciría biogás, o sea, no me botaría mucho al compostaje. Entonces, tendría gas y tendría abono. Suena interesante. Cuando es bastante en volúmenes grandes, se puede hacer. Entonces se hace biodigestores grandes y dan resultados. Dan ingresos. Esto es un poco empresarial, la propuesta de valor que le he puesto de nombre, ¿no? El riesgo. Como usted pone una compostera grande con estanterías, con movilizaciones, ¿hay probabilidad de éxito? ¿Es muy grande el monto de inversión? Para los que van a hacer un compostaje muy grande de ciudad, esto es muy bueno. La factibilidad. ¿Qué tan posible es que el equipo pueda ejecutar el proyecto? Solitos no pueden porque se necesita alguna gente quiere hacer biodigestores. ¿Quién sabe diseñar biodigestores? Entonces tiene que buscar persona que esté capacitada en cada área, ¿no? Control. ¿Cuánto del proceso está bajo tu control? Este control es
está bien, bien espinoso, porque usted tiene el control de la basura que recoge el municipio. Me acuerdo en un documental de Estados Unidos, los vagabundos se dedicaban a buscar comida en los recipientes de basura. Estaba cometiendo una infracción porque la basura era de la ciudad, del municipio. Entonces usted estaba robando. Le ponían una sanción por incursionar en propiedad ajena, porque había la ordenanza de que la basura, toda la basura, es del municipio. Entonces nadie podía cogerse la basura. Ya los vagabundos los ahuyentaban por estar en propiedad ajena. Entonces, ¿usted tiene control de esa basura? ¿El municipio le dará la basura clasificada? ¿El transporte, la clasificación, todo ese control usted lo tiene? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, parece que no fuera importante, pero es clave ese control del material, de lo que usted va a hacer, del transporte, de la clasificación. ¿Lo puede hacer? ¿O no tiene personal? Barreras de entrada. ¿Qué tan difícil es entrar en el mercado? ¿Usted puede vender? ¿Ha vendido alguna vez el compost? ¿A quién lo va a vender? Nadie ha comprado en la vida aquí. ¿Y por qué lo van a hacer ahora? Ahí está el marketing, ahí está el mercado, ahí tenemos 1000 maneras de convencer a la gente, ¿no? La necesidad. ¿Qué problema? ¿Resolvemos basura? ¿Resolvemos la situación económica? ¿Qué resolvemos? Nosotros tenemos que partir por eso. ¿Tenemos algún problema? Tenemos que resolver el problema. ¿Es económico o solo es ecológico? ¿Es un problema el manejo de desechos sólidos, la sustentabilidad? Cuando yo les propongo la huerta infinita, tiene mucho que ver la sustentabilidad. Y es un ideal, tal vez me parece muy grande. Ojalá no sea tan grande para poderlo hacer. Escalabilidad. ¿Qué tan difícil es poder replicar la propuesta en otros sitios? Usted lo hizo aquí. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer en Macas. Lo podemos hacer en la Joya de los Hachas. Lo podemos hacer en Puyo. Sería interesante. Precisión. ¿Qué específicamente se quiere hacer? Preciso. ¿Qué producto se va a obtener? ¿Usted quiere compost? ¿Quiere bioabono? ¿Quiere biogás? ¿Qué queremos? En el compost hay residuos que no se degradan, hay que tener un relleno sanitario para ponerle los desechos también, ¿no? En fin, ¿qué producto queremos hacer? Entonces, ¿biodigestores o compostera? Bueno, decidir precisamente que la tendencia. Tenemos que alinearnos con las tendencias del mercado, porque si no estamos con el mercado, ¿quién nos compra? Haré un lindo material que es fertilizante, que solo me sirve para sembrar unas florcitas, porque no tengo a quién vender. Entonces tenemos que ver qué pasa con el mercado. Y nosotros que no hemos hecho mucho, creo que esa es una lucha fuerte que tenemos que hacer. No la técnica, esas son fuertes. Y
creo que hasta aquí llegó la diversión porque vamos a entrar en la matemática. El momento en que nosotros definimos las variables y ese tipo de cosas, nosotros podemos generar el modelo matemático. Puede ser por sistemas estadísticos donde tenemos que generar algún dato o experimentarlo. De ahí sacamos la función y tenemos cómo controlar y optimizar los procesos. Aquí está una tablita que me hice. Ya como no tengo datos precisos porque todo está cerrado en el laboratorio, puse datos supuestos y los calculé. Pero básicamente el sistema es el mismo, ¿no? Yo tengo una bacteria. Esa bacteria se divide en dos y después esas dos en dos más. Entonces aquí en la tabla voy calculando cada media hora se logran dividir, ¿ya? He puesto una muestra de unos 120 individuos, 120 bacterias que tengo en mi muestra, en mi caja Petri, no sé. Entonces, la primera división sería 120 por 2. ¿Sí o no? Después, como ya tengo 120, sería 120 por 2 a la 0,5. 120 por 2 a la 1. Y ahí ya tengo una hora. 120 por 1,5, 120 por 2 al cuadrado, entonces tengo en 2 horas la reproducción, ¿no? Entonces, estos son datos experimentales, porque se dividen en 2 cada vez por 2, por 2, por 2. Entonces, aquí tengo la función matemática de ese tipo de división. Es una división, es una reproducción exponencial que se genera simple, ¿no? Y les había dicho que el modelo matemático, porque son algunas bacterias, algunos se complica mucho, mucho, mucho. Entonces, tiene que tener exactamente qué tipo de bacteria, en qué tiempo se reproduce, qué temperatura está. Aquí en Riobamba, que está bastante frío, es más lenta la reproducción. Cuando hay más temperatura, facilita la reproducción. Se genera con más, con menos tiempo, en menos tiempo, ¿no? Y eso. Y aquí yo le calculé para t igual a 8.5 horas, me salió que ya tengo 43.444 bacterias. Este es el sistema de reproducción simple. Entonces, usted ya puede calcular en datos experimentales, por ejemplo, nosotros podemos tomarle como tiempo. ¿Cuánto tiempo? En 3 meses más o menos que logra descomponerse completamente y calcular y encontrar las constantes. Yo he puesto que se divide en dos y en media hora. Tiene una muestra de 120 bacterias. Entonces, esos son datos supuestos que podríamos poner los datos reales, ¿no? Es la distribución. El modelo matemático sirve para la optimización, básicamente la optimización. Entonces, usted tiene que lograr en menor tiempo posible. Y entonces, controla sus variables y optimiza el tiempo de degradación de la materia, ¿no? Asimismo, usted puede combinar los desechos, los residuos sólidos que tenga, tratar de combinarlo para que sea más eficiente. Se me ocurre
usted podría mezclar los nuevos con los viejos para que ya haya una población bacteriana bastante alta y buena. Entonces, usted optimizaría el tiempo de degradación de la materia. En fin, hay cosas y maneras que cada uno, de acuerdo al material que tenga, lo haga, ¿no? Nosotros podemos hacer modelo matemático para el sistema económico. Es otro modelo. Entonces usted tiene que ver los ingresos, egresos, los resta y puede ir optimizando de acuerdo a las variables. Puede ser una sumatoria muy grande, ¿no? Porque en una planta los gastos son muy diversos y muchos. Entonces tiene una sumatoria de gastos. Y la sumatoria de ingresos normalmente es de bloque. Por ejemplo, quiero una tonelada de compost, la vende la tonelada y ya es un solo ingreso. Eso es bueno. En fin, ahí está la ecuación de la sumatoria que les estaba diciendo. Incluso hay un pequeño error, una E, que dice que hay que considerarlo. Y aquí toma en cuenta la cantidad de nitrógeno y saca la función matemática del nitrógeno para un ensayo que hicieron me parece que fue en Quito esto. Entonces hicieron 29 ensayos para sacar ese tipo de función. ¿Sí ven lo que les espera? No, esta no nos sirve para aquí porque ya es específica. ¿Qué materia tenían ahí? Ni idea. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestras propias variables y determinar nuestra función matemática. Pero básicamente es eso, ¿no? Cuando ya tenemos la función, pues esa nos permite optimizar nitrógenos, optimizar costos, optimizar volúmenes, optimizar tiempos de descomposición. O sea, cada una, usted puede sacarle un modelo matemático. Y por ahí, alguna inquietud para ver si terminamos. ¿Y ese modelo matemático está dado por funciones o cómo aplicaría? Ese modelo es una función. Sumatorias, o sea, Y es la función. Y los componentes de esa función son sumatorias. Unas sumatorias que saben la estadística porque, por ejemplo, el tercer término es una multiplicación, es una sumatoria de la sumatoria. Entonces tiene que moverse la J primero, después mueve la I y otra vez mueve la J, 1, y sigue la I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regresa a la J, hace el 3, 1, 2, 3, 4, 5, y la X así, la I sigue moviéndose hasta el 10 otra vez. Entonces es una cantidad, es una matriz ahí, ¿no? Sí es media compleja la función. Y Ahora casi entonces, todo si eso tiene es muchas... funciones matriciales son. ¿Y qué pasa si tiene muchas variables? ¿Se complicaría más ese modelo? El modelo sí, pero tendría más real su apreciación, porque cada componente le dice la ecuación, el comportamiento de su proceso. Gracias. Hay algunas que son, algunas variables que son muy influyentes. Entonces, usted puede
puede incluso hasta obviarlas porque hay unas que son muy complicadas, son logarítmicas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando quiere hacer un despeje de ese tipo, la verdad que yo hasta ahora no puedo un despeje logarítmico. Entonces, usted hace un sistema de polinomio exponencial y hace un ajuste de curva. Entonces, tiene que meterse a los métodos numéricos. Recién me dieron del Oriente, justo del Oriente, me dieron una integral de esas complicadísimas. Y verá que yo la resolví con métodos numéricos. Entonces la dibujé la función que era complicada, exponencial fraccionaria, la dibujé y le transformé a un polinomio de grado 5 y me dio exactamente el mismo resultado, con un error muy pequeñito. Entonces, ahora hay maneras, formas matemáticas de resolver problemas complejos. Pero estadísticamente, usted debe tomar en cuenta todas las variables que sean necesarias y ver cómo influyen. Entonces, las que no influyen pasan a ser parte de ese epsilon que está ahí al último, que es un error. Usted tiene que ver que no sea tan alto el error nomás y tendría una muy buena función. Estos modelos generalmente se usan ecuaciones diferenciales. Es un poco más práctico y más fácil de manejar ese tipo de concepto. En este caso salen exponenciales, se resuelve la ecuación. Hay algunas que se resuelven con, ahí sale una E. Entonces es un modelo matemático con ecuación diferencial. Pero en verdad la solución de esas ecuaciones no es compleja, no es complicada. Cuando nos dan matemática, ecuaciones diferenciales, ahí nos arruinan la vida, pero esos modelos matemáticos son en verdad los más sencillos, ¿no? ¿Alguna inquietud adicional? Y buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta, si es que me permiten. Por mí no hay problema. Angelito, ¿qué dice usted? No, claro, todas las preguntas que sean necesarias, por favor. Ya. El modelo me parece bien interesante. Aparentemente, según la forma en que se ve, es una función de una regresión lineal matricial, pues, ¿no? De acuerdo a las sumatorias y de acuerdo a las constantes que se muestran en el modelo. Lo que yo quería saber era, por ejemplo, aquí se han incluido 4 variables, pero hablaba de que se pueden incluir más o menos variables, dependiendo del grado de influencia. Al ver que es como un modelo de regresión, quisiera saber si es que se ha hecho alguna especie de análisis de sensibilidad, a saber en qué grado y cuánto influyen cada una de estas variables en el modelo. Experimentalmente estamos recién obteniendo datos. Por eso es que yo les he propuesto casi una forma de modelo matemático, porque los datos no están prácticos, ¿no? Pero eso sí se puede ver en el ajuste de la curva. ¿Qué tan bien está el ajuste hecho? Hay formas matemáticas de encontrar ese ¿La tipo de desviación falla. estándar? ¿Aplicaría aquí la desviación estándar?
Por ejemplo, la desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la función que yo encontré. Si la desviación es pequeña, pues los datos no están alejados de la función que teóricamente yo estoy encontrando. Es un promedio cuadrático del error, como se dice, así hablándolo para que podamos entenderlo. Entonces, si no tenemos mucha desviación, la función es muy buena. Porque yo puedo decir, ajá, esta función, para no hacerme problema, como yo soy bacán, la ajusto a una recta. La matemática me permite hacer eso. Yo paso una recta, saco la ecuación de la recta pasa por el centro geométrico de los puntos que yo tengo. Pero es más exacta una función parabólica, porque la desviación estándar sería mucho menor. Entonces, sí es correcto eso. Se puede hacer, ¿no? Y difícil la pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta adicional? Si no, ya daríamos por culminado esta conferencia. Pues parece que no. Parece que ya no hay. Yo quería contarles la despedida, pero ¿a quién le digo? No, tengo preguntas pendientes que quedaron de antes, en la que nos dice una de ellas. Para hacer los huertos caseros en casa y tratar de formar el compost, ¿podría indicar la forma en que se van colocando los residuos? Por supuesto. En las láminas que presenté exactamente con el proceso. Ahí le pongo de nuevo las láminas, ¿ya? Entonces, la primera operación es generar una cama, o sea, se excava un agujero de unos 30 centímetros más o menos de profundidad, ¿sí? Y le va poniendo por capas. Por ejemplo, ahí donde está la pala, está la primera capa, distribuido de una forma lo más regular posible en el fondo de la cama, ¿ya? Y luego, acá en la segunda foto, le pongo una capa delgadita de tierra y le cubro todo. Luego que está cubierto todo, yo me aseguro de que ahí tenga suficiente humedad. No exagerada, pero siempre esté húmedo la cama ya puesta. Una vez que usted ha puesto el agua, todo eso, y ya generó otra cantidad de compost, perdón, de residuo, usted encima de esta capa donde le puse el último el agua, le vuelve a poner hasta que los 30 centímetros de la cama que yo generé se llene de nuevo, ¿no? Entonces esos serán unas 3 o 4 capas más o menos. Esto se le puede hacer con un sistema, si es aeróbico como el compostaje, aquí se le hace agujeros para que el oxígeno entre por ahí. Se le hace en la superficie unos agujeros. Pero le cuento que a mí no me ha hecho falta. Eso le digo categóricamente porque yo no le he hecho agujeros. Cuando ya tiene composteras de 2 metros así, ahí sí necesita hacerlo. Pero aquí 30 centímetros no me ha hecho falta, ¿no? Pero me ha quedado una belleza. Mire los ajicitos que están aquí al ladito. También bien frondositos, bien fuertes. La papa que les muestro ahí también está encima del terreno ya de la compostera de 3 o 4 meses de descomposición, ¿no?
Entonces, en las fotos está todo el proceso, exactamente, incluido, lo que no incluye ya la cosecha de la papa, porque más adelante ha de ser. La otra pregunta dijo que tenía algunas preguntas que no había contestado. Sí. La siguiente pregunta que tengo pendiente es, ¿podría indicarnos qué tipo de residuos no se debe colocar en la compostera? Ya le dije un poquito, le voy a repetir que eran los residuos animales especialmente porque normalmente generan patógenos y los patógenos no son tan recomendables porque le contaminan. Residuos que no son biodegradables porque usted siembra la papita y está una botella de plástico ahí vivita, no se descompone tan fácil, entonces estorba la papa más bien. No se descompone tan rápido, no sé si se logra descomponer, pero esperar 300 o 400 años para que se descomponga no creo que me convenga tanto. Bueno, yo le quería contar un dato. Antes de venir acá, yo tengo experiencia en agricultura porque teníamos una finca, entonces ahí nos dedicamos a hacer compostajes y ese tipo de cosas con los residuos que generaban las cosechas. Pero ahora está bonito porque nunca le dijimos compostaje, ¿verdad? O sea, solo tapábamos con tierra la paja de la trilla y ese tipo de cosas y no más. O sea, teníamos una experiencia, como se dice, práctica de hacer el compostaje y usarlo de buena manera. Entonces, no me ha parecido extraño hablar con propiedad de todo este proceso que están haciendo ustedes, a pesar de ser apenas un mecánico. Disculparán alguna mala palabra, no es. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Una pregunta. ¿Qué programa recomendaría para la modelación? Uy, los programas, como programa para resolver ecuaciones diferenciales, pero esas le digo que son fáciles. Si no puede o no se acuerda, use MATLAB, por ejemplo, para resolver la ecuación, pero para el modelo matemático ningún programa le da pensando, ¿ya? Yo le dije que yo le puse un hito así, escogiendo que sea uno lineal suave, porque cada proceso tiene su modelo. No es que el modelo matemático es universal. Es diferente para cada uno. Entonces, usted tiene que plantear sus ecuaciones como lo he planteado aquí yo, ¿no? Y resolverlas. Pero de ahí, eso, por ejemplo, si no quiere resolver una ecuación tan larga, usted pone en Excel, ya puede hacer todas esas matrices gigantescas, puede resolverlas solo con Excel. Y si pone MATLAB, también. Porque las mayúsculas, esas mayúsculas que están en la ecuación, en la función, esas son matrices, son variables matriciales, ¿ya? Porque así se utiliza en matemática. Cuando son mayúsculas, son matrices. Para los que ya se han olvidado de la matemática, les recuerdo un poquito de eso. Y si quieren hacer algún modelado que sea interesante, avisen para ayudarles. Por ejemplo, podría dejar los datos, no sé dónde los dejo mis datos para que cualquier... Nosotros los encargamos de compartir esa información, ingeniero. Ya, ahí tiene todo, está el teléfono, el WhatsApp, todos los datos. Por favor. Lo estaremos publicando en las páginas de Facebook y de Instagram para que se puedan contactar. Por favor.
De paso, una cuña, tengo un fanpage que promociona el apoyo matemático a la gente que necesite, ¿no? Y por favor, los que puedan compartirlo, quedaré más bien yo agradecido. Una última pregunta. Dice, con esto estaríamos finalizando, en el que nos menciona, incluir una u otra variable depende de cuánto influye en el modelo. ¿Se ha hecho algún análisis de sensibilidad para saber el grado de influencia de cada variable? Usted escuchó la preguntita que la contesté, que me preguntaron sobre la... Sí, es allá. Creo que es justo la misma persona quien lo preguntó en persona mismo. Ya, entonces eso de la desviación estándar y todo eso. Entonces nosotros ahí vemos qué tan sensible y qué tan bien ajustada está nuestra curva. Es interesante que nosotros tengamos no mucho error y se puede determinar esos errores, ¿no? Listo, entonces las preguntas han culminado. Bueno, ahora deseo agradecer a nombre de todos los presentes y también de los que comprendemos el equipo de CEDIM y felicitar a la intervención del ingeniero Campo Morillo por la lección inaugural que nos ha brindado sobre el tema de diseño de proceso y modelamiento matemático enfocado al compostaje. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación, que ha sido de gran aporte para nuestro desarrollo en cuanto a educación en estos temas. Creo que ha sido una bonita experiencia. Esperamos seguir mejorando día a día, seguir creciendo como el grupo CEDIM. Así también quiero agradecer a las personas del Club de Desarrollo Sostenible del ESPOL, personas que se conectaron desde Esmeraldas, Santo Domingo, La Joya de los Sachas de Orellana, el Heno de Sucumbíos, de Ambato, personas también del exterior como son México, Colombia, Perú, desde el Cusco de Perú, a todas aquellas personas que se han hecho presentes también de Salcedo, y de todos los lugares que no nos han mencionado. Asimismo, también quisiera decirles y mencionarles que nos pueden seguir en nuestras páginas, como ya lo mencionaron en los chats, pueden revisar los links a los que nos pueden contactar, pueden hablar sobre cualquier duda, si es que también desean participar o unirse a nuestro grupo. Estamos abiertos y dispuestos a contestar cualquier pregunta, así como también estaré receptando los correos que ustedes nos están enviando para ponernos en contacto con ustedes. También saludos desde Cayambe. Muchas gracias a todas esas personas que hoy se han dado cita a esta conferencia. Y estaremos realizando muchas más. La semana que viene también tenemos nuevas intervenciones, como es de la obtención del pleurotus y la otra que es de un exponente internacional sobre bacteriófagos y su impacto en la evolución bacteriana. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias Una a cosita ustedes más, una cosita más es me pongo a las importante órdenes. mencionar. Siga nomás. No, solo me ponía las órdenes a todos los que nos están escuchando. Si puedo ser de ayuda, genial. Lo haremos, sin restricciones. Dale, Angelita. Muchas gracias. Sí, justamente estaban preguntando cómo pueden formar parte de este club. ¿Nos podrían dejar sus correos electrónicos o sus números de teléfono? Si son del exterior a Ecuador, pueden dejar con su código. Por ejemplo, aquí para Ecuador es más 593, creo que en México es más 52, entonces más o menos me entienden la idea y pueden hacerlo así. También sería muy interesante de las personas que podemos trabajar con diferentes clubs u organizaciones para poder llegar a muchas más personas.
Entonces se podría crear nuevos proyectos que serían muy interesantes para nosotros vincularnos mucho más con la sociedad, llegar a muchas más personas, motivar a estudiantes, a motivar a profesionales. ¿Y por qué no? Si estos profesionales también estarían gustosos en compartir sus conocimientos, sería de muy buen agrado para muchos y nuestras puertas están abiertas para poder dar esa ventana y que puedan exponer sus conocimientos. Muchas gracias de parte de la familia de CEDIM. Esperamos podernos encontrar pronto.